ja ha arribat el moment doncs, d'entrar a encetar aquest espai. Avui anem una mica doncs, enredarits amb l'horari, però és que hem tingut una agenda una mica farcida. Hem tingut aquí doncs, a l'Ester Pérez, doncs, també a l'Àlex Garberí, doncs, que ens han explicat temes molt interessants. I és que ara ja arriba el moment de parlar amb un gran escriptor, que és Francisco Narla, que ja el tenim a l'altre cantó del fil telefònic i que en breus moments doncs, comencem doncs, l'entrevista amb ell. Recordeu que avui esmorzem amb Francisco Narla. Doncs, com us dèiem abans, pareu molta atenció, espero doncs, de presentar-vos doncs, aquest gran escriptor. Per tant, doncs, com que Francisco Narla no entén el català, doncs, el que sí farem doncs, és passar l'entrevista en castellà. Buenos días, Francisco Narla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, un placer, me siento encantado de que os hayáis interesado por hablar un ratito conmigo. Si quieres, puedes intentar hacerme las preguntas en catalán. A veces, si hay alguna pregunta que no entiendo, te pido explicaciones, pero puedo intentarlo, ¿eh? Bien, por mi parte no hay problema, pero tampoco me gustaría pues forzarte mucho en... No, por Dios, si yo voy a menudo a Barcelona y por ahí y tal, a mí comprendo que la pena es que no pueda contestarte yo en catalán, pero... Bien, Francisco, ¿qué tal? Porque me consta que eres asturiano, ¿verdad? Uy, casi. Casi, de Lugo. Lugo. Entonces ya eres más gallego. Sí, pero bueno, ¿cómo era aquello que se decía antes? Gallegos y asturianos primos hermanos o algo así, ¿no? Sí, algo así. Sí. Bien, por Lugo todo bien, Francisco. Sí, cuando me dejan estar aquí, sí, porque siempre surge alguna cosa por alguna ciudad o algo de la promoción o demás de las novelas y estas cosas, y yo sigo volando un poquito, aunque cada vez menos gracias a la literatura, y lo cierto es que no siempre me dejan estar por aquí, pero sí, hace unos años me compré una casita en las montañas y vivo muy feliz, un poco apartado de la ciudad y del ruido y del follón. Porque tú, ¿dónde naciste? Yo nací en un pueblo, en la provincia de Lugo, un pueblecito que está un poquito al oeste, que pertenece a un municipio que se llama Friol, es un pueblecito muy pequeñín, y lo cierto es que he conseguido con los años, después de dar muchos tumbos por ahí, volverme a vivir por aquí, y ahora mismo soy una persona muy feliz en ese sentido. Francisco Narla es un escritor que bueno, pues ha escrito ya algunos libros y que no está mal, Francisco, tal como se está vendiendo Asur, el libro que escribiste hace unos meses. Pero antes de entrar en materia, yo me gustaría sondearte un poco más para que nuestra audiencia te pueda conocer mucho mejor. Bueno, bien. Entonces, explícame un poquito, Francisco, ¿cuándo nació en tu interior esa necesidad o ese sentimiento, ese arte, como es las letras, el escribir un libro? ¿Cuándo empezó en ti, en tu ser, pues vivir la capacidad de escribir aquello que más te gustaría expresar? Bueno, la verdad es que siempre... no sabría decir una fecha concreta, pero desde niño siempre me ha gustado escribir. Desde muy temprano he andado con cuadernos y al principio uno contaba cuentos, luego en la adolescencia pues a lo mejor algún poema o cosas así, un relatito un poco corto. La novela suele ser algo en general, que a muchos de los escritores que conozco les ha pasado como a mí, que primero tienes que enfrentarte a relatos un poco más cortos y demás antes de poder meterte en una historia un poco más compleja. Así que desde siempre, diría yo. Y en mi caso lo que me llevó al camino de la publicación pues fue primero cuestiones
eventuales, como algún artículo o alguna cosa así. Luego, a través de mi otra profesión como piloto, pues he hecho algunas cosas sobre aerodinámica aplicada y tal, algún trabajillo un poco técnico, y eso me llevó un poco más al mundo editorial y a publicar algunos libros técnicos, y a partir de ahí yo tenía una novela, mi primera novela, Los Lobos del Centeno, que la tenía en un cajón después de haberla repasado y tal, y de esas primeras publicaciones en libros técnicos me llegó el paso a la literatura, y ahora pues lo que era solo un sueño tímido, un sueño que uno pensaba, bueno, esto es inalcanzable, pues me siento muy afortunado, porque gracias a la bondad de los lectores y a pesar de estos años tan difíciles, pues puedo pensar en vivir de escribir. Ha ido vendiendo la cosa bien. ¿Sigues pilotando aviones, Francisco? Sí, la verdad es que cada vez menos, pero es que es vocacional. Tanto lo de volar y lo de escribir son ambas las cosas que me gustan, y entonces pues no he podido, o no he querido, si preferimos decirlo así, no he querido dejar de seguir volando. Digamos como si fuera en jornada reducida, para que el oyente me pueda entender. No vuelo lo mismo que otro compañero que vuela tenga el mismo número de horas al mes o el mismo número de vuelos al mes, pero sí, sigo volando, sí. Y creo que no lo dejaría nunca, la verdad. La aeronáutica es una pasión la que tú tienes por ella, igual que la literatura, pero si te tuvieras que quedar con una de las dos, ¿con cuál te quedarías? Bueno, como decía antes, las dos son vocaciones. Probablemente si me quedara con algo, me quedaría con la literatura, pero no por que me gustase más o menos, sino porque es una vida un poco más tranquila. Aunque a veces las promociones y tal son agotadoras, el recorrerte media España firmando en 80 librerías y demás, pues a veces es un poco cansado. Es mucho más duro el estar cada día en una ciudad distinta y dando vueltas, y las responsabilidades y demás. Si la novela que escribo no gusta, pues bueno, pues lo peor que puede pasar es eso, que no guste, pero si hago algo mal en el avión, pues alguien lo puede pasar mal o puede haber una desgracia, y eso es mucho más duro y más complicado de llevar. Así que para llevar una vida más tranquila, de tener menos estrés y que el corazón me dure más años, pues a lo mejor la literatura, me quedaría con ella. Y si tuviéramos que hablar de la inspiración, porque supongo que escribir un libro hay que estar muy inspirado, hay que estar a un nivel creativo. ¿Cómo se consigue esto? ¿Qué pasa? ¿Que tú te montas en lo alto de un avión y dices, ahora es mi momento de inspirarme? ¿O bien te vas en alguna costa esperando que la brisa del mar te dé en tu rostro y ahí empieza esa inspiración? ¿Cómo funciona Francisco Narla? ¿Cómo se inspira? Pues la verdad es que yo no tengo ningún método concreto. Confío mucho en el trabajo y en dedicarle muchas horas. Creo que había una frase, lo que pasa es que cuando he oído a alguien referírsela, la he oído referida a Bach, a Picasso, a mucha gente, pero bueno, esa frase de que es un 10% inspiración y un 90% transpiración, ¿no? Hay que trabajar duro y ya está. Y las ideas suelen venir, a veces, pues leyendo por ejemplo, en el caso de Asur, yo estaba investigando para mi anterior novela y estaba leyendo cosas sobre las invasiones vikingas en la península ibérica, y me llamó la atención puramente como aficionado a la historia. Empecé a leer más sobre ese tema, descubrí las sagas nórdicas, las Edas, descubrí algo más sobre esa cultura vikinga y me di cuenta que la tenía completamente, tenía los conceptos muy trastocados respecto a cómo eran y a cómo era su cultura, su tradición, su política, su sociedad. Y cuando además descubrí, siguiéndole en este periodo en el que estaba leyendo cosas sobre los vikingos, que habían puesto el pie en América 500 años antes que Colón, y que además había pruebas más que suficientes para pensar que había habido habitantes de la península que habían sido vendidos en los mercados de Oriente como esclavos tras haber sido capturados aquí por los vikingos, pues me parecía que tenía las cosas para contar una historia interesante. Así que a veces es una pequeña idea que va creciendo. En el caso de mi segunda novela, que era Caja Negra, pues estaba hablando con un investigador de estos
que podríamos calificar paranormales, que le gusta este tipo de, bueno, pues como ahora está un poco más cercano al público gracias a algunos programas de divulgación y demás, pues me estaba hablando de las grabaciones de unas psicofonías y tuvo una idea también para la novela. Suele ser una pequeña cosita, pero no lo buscas, o por lo menos yo no lo busco concretamente.